Hola, soy Pau de Amor y Lanas y hoy te invito a tejer conmigo esta prenda primaveral, veraniega, ideal para la época que comienza. Y en este tutorial vas a aprender todos los detalles, tips y consejos para que tus prendas te queden perfectas. Comenzamos. Los materiales que vamos a utilizar son 250 gramos de hilo de algodón peinado fino, un grosor de 1 milímetro aproximadamente, ganchillos de 3, 3,5 y 4 milímetros, marcadores de punto, esto es opcional, tijeras, cinta para medir y una aguja para coser lana. Para iniciar la muestra vamos a elegir el ganchillo de 4 milímetros en lugar del de 3 milímetros y medio. ¿Sí? Vamos a hacer esta cadena de base con el ganchillo mayor. Realizamos un nudo corredizo, colocamos el ganchillo y ahora vamos a tejer 46 puntos cadena. Una vez que tenemos los 46 puntos cadena, vamos a cambiar de ganchillo, vamos a colocar el de 3,5 milímetros y ahora vamos a tejer 3 cadenas de subida. Vamos a entrar en la cuarta cadena y tejemos una vareta. Hacemos una lazada, entramos en el punto siguiente y tejemos otra vareta. Una nueva lazada, voy al punto siguiente y tejo una vareta. Vamos a continuar tejiendo varetas hasta completar toda la vuelta. Giramos el tejido y vamos a tejer 3 cadenas de subida. Hacemos una lazada y tejemos una vareta en el siguiente punto. Vamos a tejer varetas en cada punto hasta completar la vuelta. Comenzamos a tejer el motivo principal. Giramos el tejido y vamos a tejer 4 cadenas, 3 cadenas de subida más una de separación. Hacemos una lazada, vamos a saltear 2 puntos de base y en el tercero vamos a tejer una vareta. Tejemos una cadena al aire, hacemos una lazada y vamos a tejer una vareta en el mismo punto de base. Tejemos una cadena al aire, hacemos una lazada y tejemos una vareta en el mismo punto de base. Nos quedan 3 varetas separadas por una cadena. Tejemos una cadena al aire, salteamos 2 puntos de base y en el tercero vamos a tejer una vareta. Tejemos una cadena al aire y una vareta en el mismo punto de base. Una cadena al aire y otra vareta en el mismo punto de base para completar las 3 varetas separadas por una cadena del motivo principal. Tejemos una cadena al aire y vamos a comenzar otro abanico. Salteamos 2 puntos y en el tercero vamos a tejer la primera vareta, una cadena de separación, otra vareta en el mismo punto de base, una cadena de separación y la tercera vareta en el mismo punto de base. Como tenemos que comenzar otro motivo, hacemos una cadena al aire, una lazada, salteamos 2 puntos de base, en el tercero vamos a tejer nuestro abanico de 3 varetas separadas por una cadena.
tejemos una cadena al aire y así vamos a ir repitiendo esta misma secuencia a lo largo de toda la vuelta. Vamos completando la vuelta, ya hice mi cadenita de separación y ahora voy a saltearme 2 puntos, entro en el tercero y tejo una vareta. Una cadenita al aire, lazada y tejemos una vareta en el mismo punto de base. Una cadenita, lazada y tejemos la tercera vareta en el mismo punto de base. Ahora tejemos una cadena al aire, vamos a saltearnos estos 2 puntos y hacemos una lazada para tejer una vareta en ese último punto de la vuelta. Así ya completamos esta vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es girar el tejido y nuevamente vamos a tejer 4 cadenas. Hacemos una lazada y vamos a entrar en la vareta del medio del abaniquito, en esta, y vamos a tejer una vareta. Ahora nuevamente hacemos una cadena al aire, lazada, y en ese mismo punto vamos a tejer la segunda vareta. Una cadena al aire, lazada y tejemos la tercera vareta de nuestro abanico. Cadena al aire y vamos a ubicar una vareta en la vareta del centro de nuestro abanico, ¿sí? Acá. Una cadenita al aire, lazada, tejemos la segunda vareta del abanico, cadena al aire y tejemos la última, todo en el mismo punto de base. Nuevamente tejemos una cadenita al aire y repetimos. Vamos a buscar la vareta del centro de nuestro abanico, desde el medio, y vamos a entrar para tejer 3 varetas separadas por una cadena, todas tejidas en el mismo punto, tal cual veníamos haciendo en la vuelta anterior. Vamos a continuar tejiendo esta misma secuencia, siempre tomando la vareta central de los abanicos para generar nuestro nuevo abanico, y vamos a repetirlo hasta completar toda la vuelta. Una vez que tejimos el último abanico y ya hicimos la cadenita al aire, lo que vamos a hacer es saltear esta cadena, entrar en la siguiente y tejer la última vareta de la vuelta. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es siempre girar el tejido y vamos a tejer estas mismas vueltas durante 11 vueltas más. ¿Cuál es la idea? Lograr la muestra de un mínimo de 15 por 15 centímetros. 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Una vez que tenés tu muestra de 15 por 15, eso nos va a permitir saber cuántos motivos y cuántas hileras entran en 10 centímetros. Fíjate que el centímetro no lo apoyo en el borde, sino más centrado. Cuento y me quedan 4 motivos, ¿sí? Entonces vos vas a contar cuántos entran en tu muestra. A esos 4 motivos los multiplicamos por 7 y al resultado le vamos a sumar 4 puntos. Eso es la cantidad de puntos que entran en 10 centímetros según el hilado que elegiste, el ganchillo y tu tensión al tejer. Ahora vamos a contar cuántas hileras hay en 10 centímetros.
¿sí? Te repito, no coloques la cinta en el borde, sino más en el centro de la prenda. En mi muestra entran 8 hileras en 10 centímetros. Bueno, lo que vamos a hacer es, primero te voy a mostrar cuál es el ancho de este suéter. En mi caso, yo lo hice este mide 50 centímetros porque yo quería que no me quede al cuerpo, sino que tomé la medida más ancha de mi cuerpo, digamos, y le agregué un par de centímetros a cada lado para que quede suelto, que era lo que yo buscaba. Entonces, eso es muy, muy personal. Ahora, fíjate que no le vamos a hacer ninguna disminución en las sisas, el lateral es recto. Y lo que tenés que tener en cuenta es que tanto el ancho del escote como este ancho, porque en definitiva el ancho del escote va a definir también el ancho que te quede para digamos, los hombros, también es a tu gusto, porque según cuánto quieras que se abra el escote. En este caso yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos despejados para el escote. Y después tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos para el ancho del hombro, ¿sí? Pero como te digo, esto es muy personal, es a gusto personal según el escote. Si lo querés más volcado, si lo querés más cerradito, eso lo vas a ir definiendo vos. Ya una vez que, digamos, avanzás sobre el tejido, vas a tener, digamos, la perfecta medida que ocupa cada motivo, y desde ahí vos podés, según lo vas midiendo en tu cuerpo o en alguna prenda que ya tengas realizada, cuál es el ancho que te gustaría para el escote. Entonces, vamos a tejer 2 piezas iguales, ¿sí? Y ahora te voy a mostrar, porque nosotros vamos a ir tejiendo, ¿no? Entonces vos venís tejiendo de abajo hacia arriba, tiqui, 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 y llegaste acá. Entonces en esta parte es fácil porque vos vas a ir tejiendo solamente los 6 motivos, pero acá vas a tener que tomar un nuevo hilo y empezar a hacer las vueltas. Entonces en el próximo paso te voy a mostrar cómo hacer esto. Bueno, como te decía, yo ya tengo este hombro tejido, me faltaría tejer de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es, antes que nada, vamos a hacer un nudo corredizo y lo vamos a colocar este punto que generamos en nuestro ganchillo, ¿sí? Entonces, ahora voy a buscar esta tercer cadenita de subida, la tercera, dejo una de separación, entro en la tercera, ahí, y lo uno con un punto raso, ahí, ¿sí? Entonces ya tengo ajustado el nuevo hilo que agregué y lo único que tengo que hacer es simplemente repetir lo que veníamos haciendo. Entonces hago las 4 cadenas lazadas, busco la vareta del medio de este abaniquito de 3 varetas y tejo el motivo normalmente, ¿sí? Tejemos una vareta con una cadena de separación lazada en el mismo punto dentro y tejo otra vareta, una cadena de separación lazada y entro en el mismo punto a tejer la última vareta del motivo. Hago un punto, cadena al aire, lazada, busco la vareta del medio de este abanico siguiente y sigo tejiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si lo vas a hacer igual que el modelo, vas a tejer 6 motivos, ¿sí? Del hombro. Pero como te digo, el ancho lo vas a ir regulando vos según tu cuerpo y tu comodidad. Así, entonces,
ya tengo 2 motivos tejidos, me faltaría tejer 4, ¿sí? Cuando llego al cuarto vamos a hacer 3 cadenas de subida más una de separación y volvemos. Así que vamos a hacer esto, tejemos hasta acá y nos volvemos a encontrar. Bueno, yo ya completé los 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tejí la última vareta, me falta la cadena al aire, lazada, y vamos a tejer la vareta. Fíjate, acá termina nuestra tercer vareta del abanico. Esta es la cadenita de separación. Bueno, en esta que sigue, en esta cadenita que sigue, ahí voy a entrar y voy a tejer la vareta de borde. Bien, entonces giramos el tejido y vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo. 4 cadenas, una lazada, busco la vareta del medio del abanico, entro y tejo una vareta, una cadena, lazada, una vareta en el mismo punto, una cadena al aire, lazada y una vareta en el mismo punto, que es exactamente lo que veníamos haciendo a lo largo del cuerpo, ¿sí? Entonces vas a completar todas las vueltas. Yo hice 6 hileras de hombro, digamos, desde el escote para arriba son 6 motivos. ¿Está bien? Entonces, en el cuerpo, para que tengas de referencia, tengo 33 motivos, más los 6 del hombro, para la medida de este modelo. Bueno, yo ya terminé de tejer el hombro, la partecita de hombro que me faltaba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero, como lo que vamos a coser en primer lugar va a ser el hombro, este tip te lo sugiero para cualquier costura, es que dejes 3 veces o 3 veces y media el largo de la hebra, ¿sí? 3 veces y media de la pieza que vayas a coser. Entonces, si es este hombro, bueno, 3 veces y medio este ancho deberías dejar de hebra para coser, ¿sí? Eso por un lado. Y después lo que vamos a hacer es, fíjate que yo ya puse marcadores de puntos sujetando los hombros, ¿sí? De un lado y del otro, y también en las bases. ¿Por qué? Porque la idea es que ahora te pruebes la prenda y que vayas corriendo, digamos, este ganchito marcador para arriba y para abajo, de modo que encuentres el ancho ideal para tu cuerpo, para tu comodidad, de la sisa. Entonces vas a ir jugando con este ganchito, probándote la prenda, moviendo los brazos hasta que te resulte lo más cómodo posible. Una vez que definiste eso, vas a dejar el marcador y entonces ya sabemos que tenemos que realizar la costura, ¿sí? En este largo. Fíjate que yo el ganchito no lo puse en el inicio, sino que lo hice donde nacen el primer motivo, donde nace el primer motivo. ¿Por qué? Porque yo te sugiero que estas 2 primeras hileras de varetas no las cosas, que lo dejes así abierto, así no se frunce abajo. Si bien tuvimos la precaución de tejer las cadenas con un ganchillo de un número más, para que quede mejor, más prolijo o más cómodo y estético, yo te sugiero que esto no lo cosas. Igual es optativo, si lo querés coser, lo coses. Entonces vamos a cerrar todo este lado hasta la altura del ganchito y los hombros. Esas son las costuras que vamos a hacer. Entonces te dije, terminé de tejer acá el pedacito del hombro que me faltaba. Dejé 3 veces y media el ancho del hombro, ¿sí? Esta hebra tiene 3 veces y medio ese ancho. Vamos a tejer una cadenita al aire y tiramos del hilo. Ahora sí podemos ajustar y ya queda seguro el punto. Y ahora voy a agarrar una aguja lanera y vamos a enhebrarla con esta hebra que dejamos con ese largo que te comentaba, ¿sí? Ese tip de dejar 3 veces y media el ancho es
aplicable a cualquier proyecto. Ahora lo que vamos a ver es cómo realizar la costura de este hombro y en general. Si bien no necesitamos que sea una costura invisible porque esto no se va a ver, justamente para que no te haga ningún relieve, que se note, yo te sugiero que lo hagas como te lo voy a sugerir ahora. De todos modos, puedes hacer una costura absolutamente normal como te salga y va a estar bien de todos modos porque no se va a ver, ¿sí? Así que ahora te muestro cómo coserlo. Bueno, para comenzar a coser, fíjate, tengo el hilo de este lado, o sea, en la parte posterior, ¿no? Vamos a ir al mismo punto que le corresponde, pero del panel frontal, vamos a entrar y cruzando las dos hebras vamos a coser. Ajustamos sin tirar demasiado, que no frunza. Ahora que quede de este lado, el hilo quedó del lado del frente, mirando hacia nosotras, lo que vamos a hacer es, fíjate, a ver si la cámara enfoca, que de cada lado, de un panel y del otro, tenemos dos hebras, dos de un lado, dos del otro. Entonces, tengo el hilo de este lado, vamos a ir sobre ese mismo lado y entrar en el siguiente punto, pero de las dos hebras voy a tomar la que apunta al centro de la unión, ¿bien? Ahí, y busco su par del otro lado, es decir, de las dos, la que mira al medio. De todos modos, esta costura la encontrás en mi canal de YouTube y también en mi IGTV como costura invisible, ¿sí? En los crochet tips lo podés ver con otro hilado. Ahora me quedó el hilo de este lado, entonces sobre ese mismo lado voy a buscar el siguiente punto, tomo la hebra que mira al centro, ¿sí? Al centro de la unión, paso la aguja y tomo su par del otro lado, así, ¿ves? Tomo las dos del medio y paso. Así vas a ir tomando, o sea, ahora vamos a entrar en el siguiente punto y vamos a tomar la hebra del medio de un lado y la hebra del medio del lado de enfrente y vamos a seguir cosiendo, ¿sí? Vamos a coser todo el hombro, ¿bien? Ahora te muestro cómo queda. Bueno, ahí ya terminé el último punto. Lo que hacemos cuando llegamos al final es estirar un poquito para hacer un ojal y pasamos la aguja por el centro para hacer un nudito, ¿sí? Y tiramos para ajustar. Vamos a dejar una hebra más o menos de este largo y cortamos, ¿sí? Nunca al ras, porque esto después lo vamos a esconder para asegurarlo, ¿sí? Entonces, fíjate cómo queda la costura del revés y cómo queda la costura del derecho. Ves que queda bastante disimulada. Esa era la idea, ¿sí? Que no se note tanto esta costura del hombro. Vas a repetir esta misma costura, como te dije, en los laterales, para que tengas de referencia. Yo dejé 15 centímetros, este ancho mide 15 centímetros, pero ya te digo, lo puedes ajustar al tamaño que quieras, ¿sí? En mi caso, bueno, la prenda de ancho tiene 50 centímetros y 15 centímetros mide este ancho de sisa. Bueno, una vez que tenemos todas las costuras de los hombros y los laterales, lo que vamos a tejer son las mangas. Fíjate que lo vamos a hacer de un modo que no haya costura, ¿sí? Las mangas salen directamente del tejido, entonces queda mucho más prolijo. Fíjate que todos los detalles quedan perfectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te doy el ejemplo con la medida que yo tomé. Mi sisa, mi ancho,
tiene 15 centímetros. Entonces, ¿qué hice? Conté en 15 centímetros cuántos motivos entran en esa medida, ¿sí? Entonces, en 15 motivos, en 15 centímetros, según mi muestra, ¿sí? Esto va a depender también de tu tensión y demás, entran 6 motivos. ¿Bien? Entonces, yo voy a tener 15 centímetros de este lado y también 15 centímetros del otro lado de la manga. O sea, en total van a ser 30 centímetros. Por lo cual, voy a tener 15 centímetros por 2 me da el ancho de la manga, son 30 centímetros. Si en 15 centímetros había 6, en 30 centímetros voy a tener 12 motivos que ubicar en el ancho total de la manga, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá? Cuento los huecos. Vos me vas a preguntar, ¿qué huecos? Estos huequitos de acá, ¿sí? Estos huequitos de acá. Entonces, voy a contar cuántos de esos huequitos tengo en el ancho, ¿bien? Y cuántos motivos tengo que ubicar digamos, en toda la vuelta. Entonces, por ejemplo, yo tenía por cada lado, o sea, de frente, 13 huequitos. Entonces, ¿qué hice? Como tenía que ubicar 6 motivos en 13 huequitos, dejé un huequito salteado. O sea, tejí un motivo en el primer huequito, salteé uno y entré acá para tejer el abanico, ¿sí? Salteé uno y tejí el abanico en este huequito. Entonces, eso va a depender entonces de la medida que vos tomes y la muestra de tus puntos. Pero la idea es esa, que repartas la cantidad de motivos que te da según tu muestra, ¿sí? Para la medida de la vuelta total de la manga, que es 2 veces este ancho, y ubiques los motivos repartidos en esa proporción, ¿sí? Cuando tengas que comenzar a colocar los motivos según la distribución que te surja de la muestra, vas a colocar un punto en el ganchillo, como hicimos, con un nudito corredizo, y te sugiero que empieces en la parte de la costura lateral, para que se note menos, ¿sí? Que vas a hacer las cadenitas de subida en este punto que te va a quedar debajo del brazo, digamos, en la parte de la axila. Y se va a notar muchísimo menos ese detalle que igual te muestro es ínfimo, porque fíjate en la manga terminada el detalle va a ser este, pero si lo haces en esta parte baja del brazo va a quedar mucho más disimulado y más lindo a la vista, ¿sí? Yo te voy a dejar un paso a paso en la descripción del video con cómo hacer las disminuciones, ¿sí? Que no son otra cosa que según las vueltas, yo por eso te lo voy a poner por escrito, que me parece que va a ser más fácil de entender. Lo que vamos a ir sacando son de los motivos algunos puntos al cerrar cada vuelta, ¿sí? Esa es la única variación. La diferencia entre las vueltas las vas a tener en los puntos finales, ¿sí? Entonces vamos a ir recortando este abanico para ir realizando las disminuciones que hagan falta para cada talla. Y la terminación final es una vueltita de medios puntos. En el final no tiene más que eso, ¿sí? Es un medio punto en cada punto. ¿Bien? Entonces nos ubicamos en el punto donde tenemos hecha la costura del lateral y vamos a empezar a tejer normalmente el motivo como lo vinimos haciendo en el resto del cuerpo. Entonces entro, hago un puntito deslizado solamente para sostener este punto que agregué para incorporar el hilo nuevo y hacemos las 4 cadenitas de subida. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora hago una lazada
Y lo que te decía, voy a entrar en este primer huequito, ¿sí? Y vamos a tejer el motivo como lo veníamos haciendo, que son 3 varetas separadas por una cadena, todo en el mismo huequito. Hago la cadena de separación, hago una lazada y voy a saltear este hueco y voy a entrar directamente en este, ¿sí? Y tejo el segundo motivo. Te repito, a mí me da esta secuencia por la cantidad de motivos que tengo que ubicar en los 13 huequitos que me quedaron de ancho de manga. Eso va a depender de tu medida del ancho de tu manga, ¿sí? Y la cantidad de motivos que entran en esa medida. Así voy a seguir tejiendo. Acá salteo este huequito y entro en el siguiente y tejo otro motivo. Bien, entonces cuando terminemos la vuelta, cada vuelta se termina uniendo con punto raso, y lo importante que te quiero mostrar es, vos vas a ver en la descripción que yo te pongo unir con punto raso a la tercera cadena de subida. Entonces, recuerda que en el motivo vos tenés 1, 2, 3 varetas y una primer cadenita. Entonces, no vas a unir a esa primer cadenita porque es parte del motivo, sino en la siguiente, que va a ser justamente la tercera cadena de subida. A esta cadenita es donde tenés que unir con punto raso cuando completás la vuelta. Y desde ahí vas a hacer las cadenas de subida y continuar con las indicaciones del patrón. Entonces, en definitiva, siempre te va a quedar esa hilera con las 3 cadenas de subida alineadas en un mismo punto, ¿sí? Que es lo que te mostraba en la manga terminada. ¿Sí? Bueno, yo ya hice la primera vuelta y lo que te quiero mostrar es justamente la unión con punto raso a la tercera cadena de subida, ¿sí? Entonces, como te decía, esta primera cadena pegadita a la vareta, a ver si se ve bien, yo tengo esta vareta acá, pegadito a eso hay una cadena, entonces esa es parte del motivo, así que voy a entrar en la anterior y esa va a ser mi cadena para cerrar, ¿sí? Y ahí tejemos un puntito raso. Bien, entonces después lo que tenés que hacer es ir respetando el diagrama de, en realidad, la secuencia de disminuciones que te planteo en la descripción y nada más. Después lo vas a ajustar el largo o la cantidad de vueltas a la medida de tu brazo, o sea, lo que te quede cómodo. Si lo querés hacer más corto, más largo, más sobre la mitad de la mano, eso lo vas a ir manejando vos. La única terminación que tiene es una vueltita de medios puntos, tanto en la manga como en el escote. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos medios puntos? Bueno, supongamos que llegué al final de la manga o estoy en el borde del escote. Hago una cadena de subida, en el mismo punto voy a tejer el primer medio punto, ¿sí? Entonces, llego a esta situación. Bueno, yo tejo acá en el hueco un medio punto. En la siguiente vareta tejo un segundo medio punto. En el huequito otro medio punto y en la vareta otro medio punto. Así. ¿Sí? En la primera vareta siguiente voy a hacer otro medio punto. Entro en el primer huequito, acá, hago un nuevo medio punto, en el siguiente huequito hago otro, en la primera vareta hago uno, en el huequito hago uno, en la primera vareta uno, en este huequito uno, en la vareta uno, o en el huequito, da igual que haya uno. Esto no es la idea que te compliques,
simplemente es hacer un bordecito y más o menos ir respetando la medida que te cubre un medio punto, y ahí vas viendo dónde tejerlo, ¿sí? Es simplemente una terminación. No es la idea que tampoco hagas aumentos. Entonces, más o menos, por eso quería mostrarte cómo lo fui ubicando yo. ¿Sí? En el hueco. Acá puede ser en la vareta. En el huequito. Y así. Entonces, va a tener cierta ondulación por cómo es nuestro diagrama, digamos, el dibujo que estamos haciendo, pero queda muy lindo. Ahora te voy a mostrar acá en la manita terminada cómo queda. No llega a ser un volado, pero le da una linda terminación y que es coherente con lo que hicimos en la base, que eran varetas. Pero me gustaba más cómo queda con el medio punto la terminación. Acá te muestro de paso cómo dejé abierto este pedacito para que me quede mejor calce en la parte de la cintura cadera, digamos. ¿Sí? Una vez que le dimos una vuelta de medio punto a todo el escote, vamos a agregar una secuencia de puntos que ahora te voy a enseñar para agregarle un detalle más. Lo que quiero que observes son dos cosas importantes. Una, voy a cambiar de ganchillo, ¿sí? Un número menos del que venía usando. Este era un ganchillo de 3,5 y este es de 2,5, el que voy a usar para este último detalle. Y otra cosa es que lo que vamos a hacer cuando lleguemos a este punto, esta esquina que se forma acá, es suavizarla con una disminución. Lo vamos a hacer tanto de este lado como del otro lado del escote, en la otra esquinita. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Puse un punto en el ganchillo, un número menor al que venía usando. Voy a ubicar dónde está mi costura y ahí voy a comenzar a tejer la secuencia que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tejer es un medio punto. Vamos a tejer un medio punto, luego vamos a tejer una media vareta a continuación, luego una vareta, otra vareta más, repetimos. Como vas viendo, vamos jugando con la altura de los puntos. Empezamos con un medio punto, media vareta, dos varetas para dar altura y ahora vamos a empezar a bajar. ¿Cómo bajamos? Bueno, vamos a tejer una media vareta a continuación, luego un medio punto y ahora vamos a tejer punto raso, pero en vez de hacer uno vamos a hacer 3. 2, 3. Y ahora vamos a empezar a subir de nuevo. Entonces le damos un poquito más de altura con un medio punto, subimos un escalón más con una media vareta y subimos otro escalón con una vareta. Repetimos la vareta y ahora vamos a empezar a bajar nuevamente. Entonces tejemos a continuación una media vareta, un medio punto y ahora los 3 puntos rasos. Así. Bien. Vamos a ir controlando si llegué a la esquina. Entonces, yo acá en mi escote llegué a la esquina. Entonces lo que vamos a hacer de 3 puntos uno solo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Me toca tejer medio punto en mi secuencia. Entonces voy a entrar una vez
y saco hilo. Entro en el siguiente punto y saco el hilo y formo un anillo. Y entro una tercera vez, de modo que me queden 4 anillos en el ganchillo. Hago una lazada y cierro los 4 juntos, ¿sí? Y entonces ahí terminé la disminución. Esto que tejí acá era medio punto. ¿Cómo continúo? Con media vareta, luego con una vareta, repito vareta, media vareta, medio punto, punto raso, 3 veces, 1, 2 y 3. Entonces vamos a repetir esta misma secuencia que venimos haciendo todo a lo largo de toda la vuelta del escote, ¿sí? Y sobre todo, particularmente en el frente, pero bueno, lo vamos a hacer en todas las esquinas, que es en esta y en las dos de este lado. Vamos a hacer esa disminución de modo que de 3 puntos tengamos uno solo y el efecto sea que tome un poquito y redondee esa esquina tan en 90 grados que nos quedó en la parte del escote. Bueno, lo único que nos resta es enhebrar nuestra aguja lanera con estas colitas de hilo que nos quedaron, y lo que vamos a hacer es pasarlas entre el tejido en una dirección primero, sin tirar demasiado, y volver tomando una hebra diferente para que no se salga lo que estamos haciendo, volver en sentido contrario. Podés hacerlo 2 o 3 veces. La idea de esto es que cuando lo laves o se vaya estirando a medida que lo usás, no se salgan los puntos, ¿sí? Una vez que escondiste, lo pasaste así 2 o 3 veces, ya podés cortar al ras la hebra. Antes no, porque se te va a soltar todo lo que tejiste, ¿sí? Ahora sí puedo cortar acá el ras y listo. Ya tenemos nuestro suétercito terminado. Espero que te haya gustado. Gracias. Ojalá te guste la propuesta y hayas disfrutado este tutorial. Y también ojalá te resulten súper útiles todos los tips y consejos. Soy Pau y nos encontramos en www.deamorilanas.com.ar, en Instagram como De Amor y Lanas y también en YouTube De Amor y Lanas. Nos vemos en el próximo video.